Uno de los leitmotiv de la derecha, cuando es oposición, en todos los países de la región, es la denuncia sistemática al ataque a la libertad de prensa, a la libertad de expresión de los gobiernos populares, que por supuesto no responden a sus intereses. Es una costumbre ya. Como es precisamente la derecha, en su expresión corporativa, quien concentra los medios de comunicación, se permite construir un discurso, un relato único y propio acerca de qué es y qué deja de ser la libertad de prensa y la libertad de expresión. Para ello la libertad de prensa tiene que ver con poder decir lo que se les ocurre, contra quienes se les ocurre, en el momento en que se les ocurre y con la intencionalidad que se les ocurre. Construyen una noticia como con elementos antojadísimos en pos de sus intereses. No hay verdad para estos medios, ya lo sabemos, hay intereses. No hay límites para estos intereses, solo obstáculos que pueden sortear con facilidad precisamente porque tienen los medios. Clarín, La Nación, y yo me comprometo siempre a sumar Infobae, nos quieren hacer creer que la libertad de prensa es que Daniel Santoro pueda salir en cualquier medio a mentir sistemáticamente. Los Lanata, para ser punta del ovillo de las operaciones de prensa, o los Majul, para estar tranquilos en que todos los meses las cuentas bancarias tengan más ceros. Ellos son sus voceros, son sus empleados, y bien empleados, y son la garantía de la libertad de prensa para la sociedad. Cuando vos los confrontás, los denunciás, los desnudás, y desnudás estas operaciones, vos sos el que atenta contra la libertad de prensa, no ellos que manipulan la verdad. Hay que seguir como lo hacemos en este programa de Voz Víctor Hugo hace tantos años, decir con claridad: la libertad de prensa y expresión que vivimos en la región es el poder de decir de los dueños. La libertad de prensa es el poder de decir de quienes concentran las radios, los canales y el papel. Señores, estamos frente a la libertad de los dueños, nada más. Porque si realmente querrían la libertad de expresión, se desprenderían de la concentración mediática que tienen. Uno lee hoy el titular de Clarín: impulsan una ley para limitar al periodismo en la investigación de la corrupción y hace responsable de esto al kirchnerismo. Y uno, en voz alta, lo primero que le surge es: qué lástima que no denunciaron la censura, el atentado contra la libertad de expresión, contra la libertad de prensa, contra todas las libertades, por ejemplo, en plena dictadura. Qué lástima que eligieron ser sus voceros y no recurrir a la denuncia. Qué lástima que no denunciaron la falta de libertad de prensa cuando Hernán Lombardi echó a 400 trabajadores de Telam. Abro un paréntesis: ¿dónde está Lombardi? Si alguien sabe de su paradero, lo puede mandar al espectáculo de Stoppelman que se titula Que no escapen. Hay que decir, con el riesgo de parecer soberbio, que mayoritariamente la sociedad en la que vivimos maneja los conceptos de libertad de expresión y de libertad de prensa de la derecha. Por tanto, difícilmente puedan aceptar que si queremos libertad de prensa de verdad, debemos luchar, por ejemplo, para que Clarín se desprenda de casi el 90% de los medios que tiene a nivel nacional. Pero no, seguramente ahora se va a empezar a discutir este proyecto de ley. Señores, pedir explicaciones no atenta contra la libertad de prensa. Pedir explicaciones no atenta contra la libertad de expresión. La tenemos que dar todas y todos como ciudadanos. Me acuerdo lo que titularon, se cansaron de titular, de acusar al gobierno de los Kirchner, a Cristina de todo, ya lo sabemos, no hace falta repetirlo. Acusaron a todos porque sí, encarcelaron porque sí. Los medios también tienen presos políticos. Hablaron del goce de la presidenta, de que era bipolar, buscaron desestabilizar al gobierno, acusaron a su hija de corrupta. Y lo hicieron durante el gobierno también de Cristina, ¿eh? Ahora, insisto, si uno les pide explicaciones a tanto odio hecho noticia, si alguien les pide explicaciones a tanta tapa de los diarios, es porque se los está persiguiendo. Otra vez el leitmotiv: atentan contra la libertad de prensa. La pregunta es: ¿cómo se combate este recurso discursivo del poder? Y que precisamente hay que tener claro que es una disputa comunicacional. Por lo tanto, hay que seguir diciendo y sin miedo. Y hay que empezar a decir: señores, ustedes no pueden hablar de libertad de prensa ni de libertad de expresión. ¡Qué barbaridad! No pueden hablar. Lávense la boca antes de hablar de libertad de prensa.
Lávense la boca antes de decirse guardianes de la libertad de expresión y de la libertad de prensa en la Argentina. Lávense la boca antes de acusar a un espacio político como el kirchnerismo de querer censurar a la prensa cuando fue quien derogó la ley de calumnias e injurias. Lávense la boca, porque cuando tenía que hablar, no hablaron, nunca hablaron. Pero además deberíamos discutir en algún momento libertad de prensa y libertad de expresión, ¿para qué? Para decir lo que tengamos ganas, para estigmatizar a los más humildes, para vanagloriar y aplaudir a los que concentran el capital, para construir sociedades meritocráticas y despreciar a lo colectivo. Libertad de prensa para ser voceros de los que se robaron sistemáticamente el país y ser detractores de los que sufren los saqueos de quienes se robaron sistemáticamente el país. En todo caso, la respuesta seguramente es sí, porque la libertad tiene que ver con poder decir. Lamentablemente, muchos la usan para despreciar, para perseguir, para desprestigiar, para humillar a otros. Habrá que masticar, porque ese es el juego. El tema es que para los despreciados, para los humillados, para los marginados, para los estigmatizados, no hay espacios casi en donde hablar. Entonces, por favor, no hablen de libertad de prensa, porque si no hay espacios para hablar es porque ustedes tienen el 90% de esos espacios. La lucha por la libertad de prensa, la lucha por la libertad de expresión le pertenece a un pueblo, no le pertenece a un medio. No se lo arroguen. Ni Clarín, ni La Nación, ni otros tantos. No se lo arroguen, porque si alguna vez nos faltó la libertad de prensa y la libertad de expresión, fue gracias a ustedes, que fueron el aparato comunicacional de la dictadura. Buenísimo. La columna de Fernando Borroni.